El cerebro consciente de Jacobo Greenberg es una obra que explora profundamente la relación entre la conciencia, el cerebro y la realidad. Greenberg, reconocido neurofisiólogo y psicólogo mexicano, propone teorías fascinantes sobre cómo la mente humana puede influir directamente en la percepción de la realidad, abriendo puertas a una comprensión más holística de la existencia. La obra se centra en la idea de que el cerebro no es solo un órgano que procesa estímulos externos, sino que también tiene la capacidad de crear, transformar y modificar la realidad misma a través de la interacción con la conciencia. En su investigación, Greenberg combina ciencia, psicología y aspectos de tradiciones místicas para proponer que nuestra percepción del mundo depende en gran parte de los patrones que nuestra mente proyecta. El campo sintérgico. La teoría central. Uno de los conceptos clave en este libro es el campo sintérgico, una idea revolucionaria que Greenberg utiliza para explicar cómo el cerebro interactúa con la realidad. Según él, el campo sintérgico es un campo energético que existe más allá de lo físico y que conecta todo lo que percibimos en el mundo. Este campo es influenciado por nuestras intenciones, pensamientos y emociones. Imagina que este campo sintérgico es como una red invisible que conecta todo en el universo, y tu mente es el punto central de esa red. Cada pensamiento, cada emoción, genera una vibración que altera el tejido de esa red, modificando la realidad que percibes. La teoría sugiere que el cerebro no solo recibe información del mundo externo, sino que también la organiza y la transforma en base a lo que proyecta desde el campo sintérgico. Este enfoque nos hace reconsiderar la manera en que entendemos la percepción y nos recuerda que la realidad es, en parte, una creación de nuestra mente. El cerebro como interfaz. Percepción y realidad. Greenberg propone que el cerebro actúa como una interfaz entre la conciencia y la realidad externa. No solo procesa la información sensorial que recibe, sino que también interpreta, organiza y hasta transforma esa información para que se ajuste a las expectativas y creencias de cada individuo. Visualiza que el cerebro es como una pantalla en la que se proyecta la película de la realidad. Lo que ves en esa pantalla depende de los filtros y ajustes que hayas puesto en el proyector. Si esos filtros están basados en el miedo, la duda o la limitación, la realidad que verás reflejará esas mismas características. Sin embargo, si los filtros están basados en la apertura, el amor y la posibilidad, la realidad se manifestará de manera completamente diferente. Greenberg sostiene que la conciencia tiene un papel fundamental en la creación de la realidad y que al modificar nuestra percepción consciente, podemos literalmente cambiar la forma en que experimentamos el mundo. Los estados no ordinarios de la realidad. Otro aspecto importante del libro es la exploración de los estados no ordinarios de la conciencia, que son aquellos momentos en los que accedemos a una percepción ampliada de la realidad. Según Greenberg, estos estados nos permiten percibir el campo sintérgico de una manera más directa, lo que nos da acceso a una comprensión más profunda de la naturaleza del universo. Supón que en un estado de conciencia ordinario, solo ves una parte limitada de la realidad, como si estuvieras mirando el mundo a través de una ventana pequeña. Pero al alcanzar un estado no ordinario, esa ventana se expande, permitiéndote ver toda la amplitud del paisaje. Greenberg menciona que prácticas como la meditación, el uso de plantas sagradas o técnicas de concentración profunda pueden ayudarnos a acceder a estos estados ampliados de percepción, en los cuales podemos tener experiencias de unidad y comprensión trascendental. Este enfoque nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que la realidad que experimentamos en el día a día es solo una fracción de lo que existe realmente. Acceder a estos estados no ordinarios nos permite explorar dimensiones más profundas de la conciencia y del universo. La experiencia del aquí y ahora. Greenberg también subraya la importancia de vivir en el presente, un tema recurrente en muchas filosofías orientales. Él argumenta que la única manera de experimentar la realidad en su plenitud es a través del momento presente, ya que el pasado y el futuro son construcciones mentales que nos alejan de la verdadera naturaleza del ser. Imagina que tu vida es como un río que fluye constantemente, y el presente es el único punto en el que puedes tocar el agua y sentir su frescura. Si intentas vivir en el pasado, te alejas del río. Si te proyectas hacia el futuro, te desvías de la corriente. Al enfocarte en el presente, entras en sintonía con el flujo natural de la realidad, lo que te permite acceder a un estado de paz y comprensión más profunda. Greenberg sugiere que al entrenar la mente para estar presente y consciente en el aquí y ahora, podemos sintonizarnos mejor con el campo sintérgico y de esa manera influir positivamente en la creación de nuestra realidad. La ciencia y la espiritualidad. Un puente entre dos mundos. Una de las características más interesantes del cerebro consciente es que Greenberg integra conceptos de la ciencia y la espiritualidad de una manera coherente y accesible.
A lo largo del libro, cita estudios científicos y datos neurofisiológicos para respaldar sus teorías sobre el cerebro y la conciencia, pero también incorpora elementos de tradiciones espirituales, como el chamanismo y el misticismo, para ampliar su visión. Piensa en que la ciencia y la espiritualidad son dos lenguajes diferentes que intentan describir la misma verdad universal. La ciencia se enfoca en los aspectos físicos y medibles de la realidad, mientras que la espiritualidad explora lo intangible y lo metafísico. Greenberg sugiere que ambos enfoques son necesarios para comprender plenamente la naturaleza del cerebro y su relación con la conciencia. Este enfoque holístico nos invita a reconsiderar la separación entre ciencia y espiritualidad y a adoptar una visión más integrada de la mente, la conciencia y la realidad. Del potencial humano. Expansión de la conciencia. Uno de los mensajes más poderosos del libro es que el ser humano tiene un potencial mucho mayor del que generalmente cree. Greenberg sostiene que la mayoría de las personas viven en un estado de conciencia limitado, en el que su percepción de la realidad está restringida por creencias y patrones mentales condicionados. Imagina que tu mente es como un vasto jardín, lleno de flores, árboles y caminos que no has explorado. Solo has recorrido un pequeño sendero, pero al expandir tu conciencia, puedes comenzar a descubrir y cultivar nuevas áreas de ese jardín. Greenberg nos invita a desarrollar nuestras capacidades mentales y espirituales a través de la meditación, la autoobservación y la apertura a nuevas experiencias, para alcanzar niveles más elevados de conciencia y comprensión. Al expandir nuestra conciencia, no solo mejoramos nuestra percepción de la realidad, sino que también elevamos nuestra capacidad para influir en el mundo que nos rodea de manera positiva. Conclusión. El cerebro consciente de Jacobo Greenberg es una obra que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la mente, la percepción y la realidad. A través de sus teorías innovadoras, como el campo sintérgico, y su integración de ciencia y espiritualidad, Greenberg nos invita a ver el cerebro no solo como un procesador de información, sino como un creador activo de la realidad que experimentamos. Nos recuerda que tenemos la capacidad de influir en nuestra realidad a través de la conciencia, y que al cambiar la forma en que percibimos el mundo, podemos cambiar también las circunstancias que enfrentamos. Esta obra nos abre la puerta a un nuevo entendimiento del poder de la mente y nos invita a explorar el vasto potencial de la conciencia humana. Si este tema le intriga, le invito a suscribirse a Libros y Charlas, donde exploramos más libros y enseñanzas sobre la mente, la conciencia y el poder personal. Acompáñenos en este viaje hacia una mayor comprensión del ser y del universo.